Ahora vamos a Oseas 12:5 que dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová Sabaoth es su nombre. Entonces vamos a ver que en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo, posteriormente judío, le asignaban al Dios de sus antepasados varios nombres, ¿no es cierto? Jehová Sabaoth, ese es uno de esos nombres dados a Dios por los judíos, cuyo significado es Jehová de los ejércitos. De manera que el Señor de los ejércitos, de los ejércitos es Dios mismo. Y los judíos proclaman este nombre cuando querían destacar la naturaleza guerrera de Dios. Específicamente, en la oportunidad cuando el pueblo de Israel debía ir a las batallas a enfrentarse con sus enemigos. ¿Qué significa entonces etimológicamente Sabaoth? Este nombre tiene su origen en hebreo o su forma transliterada Sebaot, que se traduce como ejército, milicia o pelotón. Al adjudicarse como epíteto a término Yahweh o Jehová, queda entonces con el significado del Señor de los ejércitos. Además, el nombre de Jehová como Señor de los ejércitos llevaba en las antiguas escrituras la connotación de Dios como comandante en jefe de todas las unidades de batallas de los israelíes. Tanto las unidades de batalla terrenales, amadas, como las celestiales conformadas por los ángeles de Jehová, nuestro Dios. Jehová Sabaoth, de igual forma, se aplica como una denominación de Dios en cuanto a ser el gobernante del pueblo de Israel y de los cielos. ¿Qué significa esto? No es como una denominación, amadas, es como un ejército. Él conforma el ejército, él es el él es el capitán general de el ejército de los cielos y del ejército aquí en la tierra. Entonces, él es el gobernante del pueblo de Israel y el gobernante del ejército de los cielos. Entonces vemos que el Señor de los ejércitos o Jehová Sabaoth aparece varias veces en el Pentateuco bíblico y otros libros del Antiguo Testamento, como es el caso del libro de los Salmos. En cuanto a la Torá y el Tenach judío, el Señor de los ejércitos aparece como Adonai Sebaot. Y es debido a el dogma judío, porque prohíbe pronunciar o escribir en hebreo o en cualquier idioma el tetragramatón Yahweh, que es nombre hebreo de Dios. A los judíos se les tenía prohibido llamar a Dios como Jehová o Yahweh. Entonces vemos que en la historia también se puede hacer referencia en cuanto a que el líder reformista, Martín Lutero, hizo uso del nombre de Jehová Sabaoth en el himno enarbolado durante la batalla de la Reforma Protestante Cristiana. Dice que tu nombre sea engrandecido para siempre y que digan Yahweh Sebaoth es el Dios de Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Ahora, no lo dijo él, está en 2 Samuel 7:26. No lo dijo Martín Lutero. ¿Qué fue lo que él hizo? Que el día de la Reforma Protestante Cristiana, él lo llamó Jehová Sebaot. No le demos tanta importancia al hombre, recordemos. Entonces vemos el Señor de los ejércitos de David. En aquellos tiempos del rey Saúl, los filisteos tenían sitiado a Israel
y durante 40 días permanecieron dirigiendo burla y humillación hacia el ejército de Saúl. La humillación filistea era orquestada por un gigante llamado Goliat, quien no se cansaba de gritar improperios hacia el bando de Israel y lo retaba a una contienda con él. Entonces, cuando llega el joven David, queda asombrado ante tal escena, porque todo por la ofensa y blasfemia que profería el gigante contra el Dios de Israel. A David, David sintió celos de la forma como se burlaban de Dios. Entonces, él veía que Goliat blasfemaba y provocaba al ejército del Dios viviente. Para él como que le colmó la paciencia. Así que David decide enfrentarlo en el nombre de, del Señor de los ejércitos. Primera de Samuel, entonces dice el 45, Primera de Samuel 17 dice, entonces dijo David a los filisteos, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amadas, el Dios de los escuadrones del ejército de mujeres internacional, Jehová Sabaoth, se llama Jehová Sabaoth. Entonces dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aquí David estaba profetizando. Él dijo, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. ¿Y cuántos filisteos cayeron en ese momento? Solo uno. Porque después de que vieron que el filisteo Goliat fue vencido, no hubo mayor casa. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aquí vemos que David de una dio la victoria, profetizó la victoria y la profetizó como una victoria personal. Perdón, no. Él nunca dijo que fue en nombre de él. David nunca dijo que él lo había vencido, sino que fue Jehová Sabaoth. Él le dio la victoria a Dios y glorificó el nombre del Señor. Dijo, de Jehová es la batalla. No dijo, mía es la batalla. Él era tan solo un niño. Tenía más o menos 17 años. Y él en ningún momento dijo, yo vencí, yo gané, yo saqué fuera demonios, yo los eché fuera. No, todo el mérito se lo dio a Jehová Sabaoth. El joven David reconoció que había llegado al campo de batalla, obedeciendo a su padre Isaí. Él fue a llevar comida a los hermanos, ¿no es cierto? Pero él era consciente que Dios había desarrollado todo este plan. Lo usó como instrumento de Dios para lograr la victoria y salvar a mucho pueblo. Entonces, amadas, podemos ver que el mismo Jehová Sabaoth que acompañó a, David, hoy también nos acompaña para que enfrentemos la guerra espiritual. Nosotros no debemos presentarnos como, yo soy la valiente, yo soy la esforzada. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que cuando David fue donde Saúl le dijo, no se preocupe, tranquilo, que yo cuando veo que el oso
o el león se llevan las ovejas en su boca, yo voy corriendo, le abro la boca, le abre la quijada y le arrebato las ovejas. Él se entrenaba, amadas, él vivía en entrenamiento y además él era un hombre de presencia de Dios. David era un hombre de presencia de Dios. David era un hombre que aún allá en la soledad de la montaña, él estaba en la intimidad con Dios. Él se iba días enteros mientras estaba con las ovejas, estaba con Dios. Él no fue solo a la batalla. Él iba con Dios. Fue en el nombre de Jehová Sabaoth. ¿Sabe por qué? Porque él ya había estado en la intimidad con Dios. Nosotros a veces decimos, no, yo voy porque yo soy la más berraca y ni siquiera oramos y ni siquiera hacemos ayuno. Así que ojo con eso, amadas. Debemos ir en el nombre de Jehová Sabaoth. Debemos ir en el nombre de Cristo Jesús y en el nombre del Señor de los ejércitos en la batalla. Debemos ir en esos nombres. No debemos ir en nuestro nombre. La batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Recordemos que los tiempos son malos y son muchas las luchas espirituales que se están levantando en este tiempo contra Dios, contra el pueblo y contra la iglesia de Cristo, porque se están levantando contra el pueblo de Dios y contra la iglesia de Jesucristo. Se están levantando, amadas. Entonces, nosotros también debemos recordar todas estas cosas y que debemos atender al llamado de Dios a mantenernos unidos y revestidos con la armadura espiritual que nos ha conferido. Otra de las cosas, amadas, es que yo no puedo ir con la armadura de otro. Saúl le iba a poner la armadura a David, su armadura, pero le quedó grande. ¿Y qué dijo David? No, yo voy con mi propia armadura. ¿De quién iba él revestido? De Cristo Jesús. Él iba revestido de la presencia de Cristo. Así que si nosotros no vamos revestidos de Cristo, no vamos a hacer nada. Vamos a leer 2 Corintios 10, 4, 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué será que el Señor puso esto? Porque sabía que se iban a levantar hombres y mujeres que se creen autosuficientes. Entonces, amadas, es necesario tener entendimiento espiritual. Debemos estar conscientes y tener el suficiente entendimiento que, aunque no se pueda ver, se está generando o gestando una guerra espiritual entre el principado de las tinieblas y el reino de Dios. El príncipe de este mundo es Lucifer y eso lo sabemos nosotros. Él fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario, pero sigue en su cometido de atraer y guiar a una generación perversa para que lo adoren, amadas. Y tenemos que entender que la adoración solo es digna de ser dada al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo y al Señor de los ejércitos, quien es el único y verdadero Dios vivo, mijas. Como ministerio que el Señor está levantando en este tiempo, como parte del cuerpo de Cristo, mis reinas, debemos mantenernos bajo la guianza del Espíritu Santo. Debemos perseverar en nuestra fe en Jehová Sabaoth, en Jehová, Señor de los ejércitos. Nuestra esperanza está en que Dios va a establecer su señorío sobre nosotros, nuestra familia y
sobre las naciones. Esa es nuestra gran necesidad, que el Señor establezca su señorío sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia y sobre este mundo que está tan dañado, mis amadas. Tan dañado que está, ¿no es cierto? Vamos a ver los versículos donde se establece el nombre del Señor de los ejércitos. Y lo van a seguir, lo van a poner ustedes cuando les toque dar el resumen. Salmos 46, 7, Primera de Samuel 17, 45, Malaquías 1, 10, 14, Miqueas 4, 4, Amós 5, 27, Oseas 12, 7, Segunda de Samuel 7, 26, Jeremías 32, 18. Bueno, mis amadas, ahí vemos que el Señor nos libra de toda guerra. De toda guerra nos libra el Señor. Así que, mis amadas, hasta aquí siento dejar todo. Que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.